Buen día, fieles televidentes. En la mañana de hoy vamos a tener la reflexión en el Salmo 85, verso 8. Dice: voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Hoy Dios quiere que no te alborote, aunque esté pasando esta situación con nuestros hermanos haitianos, porque dice su palabra: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque con Dios no hay favoritos. Creo que Dios hoy nos está llamando a que debemos de comenzar a practicar más amor con nuestros vecinos, amigos, familiares o relacionados, porque Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos con los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Así finalizamos esta reflexión en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si tienes una petición de oración, escríbenos a la dirección que está en pantalla, etn108@gmail.com. Les motivo a pasar más tiempo con la familia, la Biblia y la oración, y menos tiempo con los afanes de esta vida. Recuerdas que en tu casa hay una Biblia. Úsala y serás aún más bendecido. Hasta mañana. Que Dios te bendiga. Buenos días, amigos y hermanos televidentes. Buenos días, amigos de Lo que Pasó. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus casas y darle la bienvenida al patrón, dueño y guía, don Domingo Páez, y el patrón Ángel Acosta, como todos los lunes. Parece que la sábana se le pega para venir de Santiago a participar en Lo que Pasó. Pero nada, tal vez los tengamos en el transcurso del programa. Yo quiero llamar la atención. Vámonos con la reflexión. No, ya la reflexión. Quiero felicitar a Emmanuel. Domingo, algo novedoso, la reflexión en inglés y en español. Hablada, comentada en español y con subtítulos en inglés. O sea que todos los que nos ven fuera de aquí, que muchos tal vez no hablan el español bien y que hablan el inglés y escriben el inglés y leen el inglés, el amigo Emmanuel se propuso hacer un trabajo de primera con eso y queremos felicitar a Emmanuel con eso. Entonces, nada más, darle la bienvenida a Domingo Páez, después que Domingo Páez diga sus saludos y comience sus orientaciones. Entonces yo quiero referirme a algo que está pasando en la construcción de la carretera alrededor del lago Enriquillo. Don Domingo Páez, bienvenido. Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos con Lo que Pasó. Hoy, lunes. Miren, Lo que Pasó tenía el propósito de hacer 2 horas de producción aquí en la mañana, de 6 a 8, ya habíamos hecho un contrato con la administración de la empresa. Pero parece que esto no podrá ser por algunas razones. Por eso ustedes ven que no hemos estado produciendo la primera hora. Hay parece hay alguna dificultad del canal para contratar las 2 horas con nosotros. Y por eso estamos comenzando a las 7, a pesar de que teníamos
Que habíamos anunciado 2 o que 3 iba a semanas. ser de 6 a 8. Sí, lo habíamos Y anunciado. que había una primera hora. Sí, nosotros teníamos eso definido con el canal, pero un problema de último momento parece que va a impedir que esto sea así. De todas maneras, nosotros tenemos el propósito de hacer un matutino más extendido, y parece que tendremos que mover ese propósito a otra fecha, ¿verdad? Pero mientras tanto seguimos trabajando aquí. Como bien dicen ahí en Duvergé, eso viene en breve. Vendrá, Mire, vendrá yo quiero porque comentar. es difícil que cuando yo me propongo algo, no lo concretice. Lo sabemos, don Domingo Páez. Oye, es difícil que yo no lo concretice porque siempre ando, y permítanme la inmodestia, ando enfocado, y lo que puede, en mi caso, es moverse de fecha o de espacio. Lo que yo Pero tenga el como propósito se mantiene. Pero el propósito se mantiene. Domingo, decía que quería referirme a algo que salió en la prensa y que en este fin de semana estuvo el supervisor de obras del Estado caminando la hoya del lago Riquillo. La hoya del lago Riquillo comienza específicamente en el cruce de Salinas y Cristóbal, sigue Mella, Duvergé, Vengan a Ver, Baitoa, El Limón, Jimaní, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Bartolomé, Descubierta, Postre Río, Los Bolos, El Maniel, sigue hasta Los Ríos, Villa Jaragua y termina en Neiva. Y sigue ahí mismo, doble a la derecha y termina en donde está la estatua del cacique Enriquillo, en el cruce de la colonia mixta, antigua Duvergé, que ahora es colonia mixta de Mella. Esa carretera, en su parte, hay una parte que está muy bien hecha. La carretera que no se ha inaugurado o que se inauguró, no sé si no o si sí, cuando el presidente Danilo Medina fue a Salinas a inaugurar un hospital muy bueno, que hay que felicitar la Oficina Supervisora del Estado, de la Obra del Estado y Salud Pública, un hospital que le va a dar servicio, le da servicio ya al municipio de Salinas y al municipio de Cristóbal, uno de Barahona y otro de Independencia. Esa carretera, cruce de Salinas, Bateisei, o Bateisei, cruce de Salinas, o cruce de Cristóbal, de primera. Pero ¿qué sucede? La carretera que va de Barahona a Duvergé, específicamente en el tramo entre el cruce de Salinas, Cristóbal, hasta el cruce de Angostura. No es posible que esa carretera se supone que la van a inaugurar en diciembre y ya tiene hoyos, cráteres que realmente han tratado de arreglarlo 2 o 3 veces y parece que el material que han usado es muy malo. Entonces yo quiero llamar la atención a la Oficina Supervisora de Obras del Estado y a el ingeniero o los ingenieros contratistas que están haciendo esa obra, que nosotros, la gente de Independencia, Bauruco, que caminamos por ahí y parte de Barahona, realmente haremos los videos y se lo haremos llegar al señor presidente, o cuando el presidente vaya a inaugurarla, tomar la fotografía y decírselo, porque es un crimen que se inaugure una carretera y que todavía sin inaugurarse ya esté dañada. Usted se imagina, después que le entreguen, cómo sería eso. Entonces yo quiero llamar la atención que esa parte, específicamente enfrente donde está el proyecto agrario de Copacrisa, de la cooperativa Cristóbal Salinas, entre el kilómetro 19-21 de la carretera Duvergé-Barahona y frente a donde está Agroinversiones Tavila, que es donde siembran el paichulí para perfume, ahí hay unos hoyos que son demasiado grandes y que realmente no es posible que se vaya a inaugurar una carretera
en diciembre, que se vaya a entregar en diciembre y que esté dañada ya. Así que yo espero que eso no suceda y yo espero que realmente la recuperen, la arreglen y la entreguen como debe ser. Miren, señores, ustedes me han escuchado a mí decir muchas veces, que aquí la denuncia de corrupción tienen como objetivo fundamentalmente el chantaje. Ya. No hay una voluntad de enfrentar a la corrupción administrativa. Y no hay una voluntad, y yo le he explicado por qué. Porque aquí se denuncia corrupción de este lado, si yo soy de este lado. Pero los corruptos de este lado, yo de este lado, ¿verdad? Los corruptos del lado mío. Yo no los veo. No los veo, no los denuncio, los protejo y muchas veces los defiendo. Y muchas veces digo, no, eso no es verdad. Y lo digo así en colectivo, aunque yo no me involucro en esa. Yo, corrupto de mi lado o corrupto del lado opuesto, son los mismos corruptos. Pero aquí nada más se denuncia de los corruptos del lado contrario. Eso es en el ámbito político. En el ámbito periodístico se ha construido una sociedad perversa entre agrupaciones supuestamente que luchan contra la corrupción y periodistas que han construido un entramado de chantaje. Un entramado de chantaje. Algunos periodistas denuncian una cosa, sobre todo el llamado periodismo de investigación, que yo le he puesto periodismo de extorsión, lo denuncian, y entonces hay un grupo de organizaciones que le hacen eco, pero esas organizaciones que hacen eco hacen una bulla intensa en los días siguientes a la publicación del supuesto o real acto de corrupción. Oigan cómo le digo, supuesto o real, porque pues, la denuncia puede ser un real acto de corrupción. No es que todas son falsas, hay falsas y hay verdaderas. La denuncia puede ser de un real acto de corrupción y la denuncia puede ser de un falso acto de corrupción. Ahora, le hacen eco a estas organizaciones. ¿Qué hacen una parte de esas organizaciones? No todas, una parte. Van por atrás donde la persona o institución objeto de la denuncia a buscar un dinero para callarse. Y se callan a los siguientes días. Se callan. O hacen una comunicación diciendo que no, que ya están satisfechos. O se retractan. Exactamente. Porque están satisfechos con los documentos que se les presentaron o porque están satisfechos con las explicaciones que les dieron. Y hay alguna gente hasta que ve con lógica eso. Yo soy uno de los que ve con lógica. Pero este tigre se ha llevado una parte de los cuartos del Estado, entonces se lo va a coger todo. Déjame quitarle una parte de eso. Eso todo es corrupción. Sí. Déjame quitarle una parte de esto mediante este mecanismo de extorsión. Mediante mecanismo de extorsión. Todo el mundo en el poder sabe lo que yo estoy diciendo, porque ellos conocen lo mismo que yo conozco. En el ámbito periodístico, lo que tenemos mayor nivel, si es que yo estoy en algún nivel, también conoce eso. Todos lo conocen. Todos los conocen. Todos conocen que hay estructura organizada, tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito de las organizaciones que supuestamente luchan contra la corrupción. En el ámbito, no digo que son todas, oiga, que lo estoy diciendo, porque no quiero que se ofenda gente que ciertamente quiere luchar contra la corrupción y que son correctas, pero hay una buena parte y ellos lo saben. Esos correctos también saben que los otros hacen eso y están con ellos juntos. Por eso que ustedes ven que toda la cuestión de la lucha contra la corrupción, y ya yo he tenido choque fuerte. ¿Por qué? Porque yo conozco eso desde que yo estaba en el gobierno. Ese periodismo de extorsión, cómo que actuaba. Y ahora no solamente hay periodismo de extorsión, sino hay organizaciones de lucha contra la corrupción para la extorsión. Para la extorsión. Organizaciones supuestamente de lucha contra la corrupción para la extorsión. Así no vamos para ninguna parte. Por eso que ustedes ven que yo reacciono tan enérgicamente contra eso.
porque no vamos para ninguna parte, porque lo único que se hace es que se procura la distribución del dinero de la corrupción, una mayor distribución. Es como la implementación de aquello cuando Jorge Blanco, que comenzaron a darse muchas exoneraciones a periodistas y a todo el mundo, a todo el que... Todo el que quería una exoneración. Todo el que quería una exoneración. ¿Y el valor de esa exoneración en esa época tú sabes No, cuál era? espérate, no me lo tumbe, que voy para otro lado. Perdóname, hermano. Me lo dice ahorita, el valor de... Porque para donde voy es para lo siguiente. Ustedes saben lo que respondieron desde el poder. Lo que estamos es democratizando la exoneración. Entonces, aparentemente lo que se está es democratizando la corrupción. O sea, que todo el mundo toque algo de la corrupción y ya hay un entramado. Es más, miren, a un periodista que le pidió al síndico de Santo Domingo Norte, le pidió $25,000, un periodista de un matutino, de un matutino televisivo muy importante. No se ve mucho, pero que es muy importante. Oye, le pidió $25,000 y él se lo dio en un cheque equivalente a $1,000,000. Me parece que era por ahí la negociación. $25,000 ¿para qué? Para defender la causa del vertedero, que ahorita voy a hablar de eso. Ahorita voy a hablar de eso para que ustedes sepan por dónde va ese tema. El escándalo ese del vertedero de Santo Domingo Norte, que yo he estado trabajando ese tema. Pues le dio, no lo ha podido cobrar naturalmente, es un tumbe. Le dio el cheque, pero no lo ha podido, se lo dio de una cuenta sin fondo. Oye, ¿quiere que te diga algo? ¿Quiere que le diga yo a ustedes algo, señores? Miren, ¿Cómo? oye, aquí todo este entramado de corrupción se ha convertido también en un entramado de chantaje donde participa todo el mundo. Organizaciones de lucha contra la corrupción, periodistas, una buena parte, aquí se paga para que se callen, para que no hablen. Los que quieren guardar mejor la forma se callan, cogen los cuartos y se callan. Los otros salen a defender la barbaridad. Por eso, ustedes verán que la mayoría de esa gente que hace denuncia contra funcionarios se retira a los 30 días, a los 60 días, retira todas las denuncias y se retira el silencio. Pero ya el doctor Ramírez, que había puesto una querella contra yo no sé si Víctor ese es el Óigame, caso. No, yo te Yo no estoy sé si es el pero caso. ya él, Yo te estoy diciendo, no sé si ese es el pero caso. ya le hizo el 23 de octubre, él mandó una correspondencia diciendo que está satisfecho con lo que don Víctor Díaz Rúa le entregó. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si ese es el caso. Yo no estoy Oye, hablando de yo no estoy diciendo que ese sea el caso. Yo estoy generalizando. Pero ese Oye, no ha sido- generalizando óyeme, es que para, ese que no la- es- para construir cultura. Pero es que ese no ha sido el último caso, Domingo. Es que como tú dices, es que van cientos de casos. Yo de que tengo uso de razón, que comenzaron las denuncias y que yo estaba y estaba ahí en el Congreso, señores, yo veía eso. Poner una nota pequeña para después ir donde esa persona y decir que dónde está lo mío. Que ese mecanismo Entonces, de extorsión comenzó en el Congreso Nacional. Así fue. Oye, que sometían un proyecto de ley, por ejemplo, contra los banqueros, contra la banca de apuestas. Sometían un proyecto de ley, lo sometía este legislador, cualquier legislador, sometía el proyecto de ley, pero era para Mandar un mensaje. mandar un mensaje y después ir a buscar cuartos donde ellos supuestamente para retirar el proyecto o para boicotearlo, después que él mismo lo sometía. Entonces, ¿quiénes cobraban? Una parte de los miembros de la comisión, una parte de los voceros, una parte de los miembros de la comisión, una parte de los voceros y el autor del proyecto. Le cogía cuarto a los banqueros. A los banqueros de apuestas, por eso nunca lo pudieron regular. Y esa estructura siempre fue una estructura de lavado de dinero del narcotráfico. Sí. Siempre fue la estructura de banqueros. Fue una estructura de lavado y todo el mundo sabe que es una estructura de lavado de dinero del narcotráfico aquí. Pero ese mecanismo de extorsión comenzó en el Congreso Nacional y ya está generalizado, está entre los periodistas, entre las organizaciones de lucha contra la corrupción y está, bueno,
entre todos los que hacen bulla, porque se ha convertido en un mecanismo de extorsión la lucha contra la corrupción aquí, con excepciones naturales, con excepciones normales. Se ha convertido en un mecanismo de extorsión la lucha contra la corrupción. Y eso es corrupción igual que la que practicó el que es objeto de la extorsión. Así es. El que es objeto de la extorsión. ¿Por qué? Porque para usted comprar silencio y para usted comprar voluntades, tiene que ser con dinero del Estado. Usted se lo coge y entonces compra a la gente. Vámonos a la pausa y venimos ahorita. Miren, ya yo vi una arista del tema este de lucha contra la corrupción y particularmente voy a aterrizar ahora en el caso de Víctor Díaz. Yo no sé si Víctor Díaz es o no es culpable de corrupción. Yo tengo el mismo criterio que tiene la mayoría de la gente, un criterio de subjetividad respecto a lo que sospechan o a lo que no sospechan, ¿verdad? De subjetividad. Las informaciones probablemente que tengo sobre este caso son muy vagas y no tengo un criterio definido sobre sí o no, si es responsable o no de corrupción. Ahora, yo quiero decir algo sobre Jenny Berenice. Jenny Berenice va a salir muy mal de este caso. Va a salir muy mal. Hubo unas declaraciones que ella ofreció, unas declaraciones de prensa, en la que ella denuncia las presiones y donde prácticamente se confirma las supuestas o reales intenciones, o las supuestas no, las reales intenciones, porque las informaciones que yo tengo es de que ciertamente a Jenny Berenice le iban a remover del puesto, le iban a ascender y le iban a mover del puesto aparentemente para quitarle el manejo de ese expediente. Bueno, Jenny Berenice sale a decir que hay indicios que permiten procesar a Víctor Díaz y que va a profundizar la investigación y consiguen una decisión de un juez para congelarle las cuentas a Víctor Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y yo digo, caramba, está bien que se investigue a cualquier funcionario que haya administrado recursos públicos y que haya alguna sospecha, aunque sea mínima, de que pudo haber hecho un manejo inapropiado de esos recursos. Bien, eso es la institucionalidad democrática. Eso no debería molestarle a nadie. Eso no debería poner a nadie en tensión si usted ha actuado correctamente. No, no, no. Ni siquiera debería hacer que la gente sienta que se le está dañando su imagen, porque el proceso de investigación, al final, si usted ha actuado correctamente, va a concluir en que usted no tiene nada que pagarle a la sociedad porque no ha cometido ningún delito. Bien, perfecto. Es más, el proceso de investigación debería llevarse hasta en forma secreta para que si la persona es inocente, no resulte dañada su imagen por la exposición mediática de manera negativa, como se expone a alguien que es objeto de una investigación por irregularidades administrativas. Debería llevarse hasta en forma secreta, de manera lo más discreta posible, para proteger la presunción de inocencia que beneficia a cualquier imputado, ¿verdad? Pero no debería preocupar a nadie que lo investiguen, a nadie. Ni debería generar morbo el que una persona que administre fondos públicos sea objeto de una investigación. El que no quiera ser objeto de una investigación, que no acepte puesto público, simple y llanamente. O que no se involucre en ninguna negociación con el Estado, simple y llanamente. Esta investigación, que incluye a una empresa privada,
a la empresa Petroleum, no, el nombre es que quiero. Petroleum. Petroleum Límite, ¿cómo que se llama? Bueno, ahí estará. Cuyo presidente Sí, es Mustafa Abunabak. que no es ningún santico, ¿eh? No es Pero, Domingo, no es ningún santico porque que se ve yo tengo ahí, una experiencia personal con él y con su hijo. Es que, pero 2 días antes Oye, de la transición. Se llama Sargent Petroleum Limited, Oye, pero que todo el mundo menciona a Víctor Díaz, pero no mencionan a la empresa. Que exactamente, pero que deben mencionarla igual. 2 días antes recibió de la transferencia al presidente Danilo Medina. Esa empresa recibió nada más y nada menos que $15 millones, dizque por pago de penalidades que había un contrato que son un crimen. Sí, mire, en otro caso no se paga tan rápido, sino se deja que se mueren los tribunales. Y que se discuta, y que van a primera instancia, pleito, segunda, sí, y a casación, claro, y después que sí, o sea, claro. Eso pasa 20 años. 20 años, para usted cobrar una penalidad que debe pagar el Estado por un manejo incorrecto de un contrato, dura 20 años en los tribunales. Domingo. Oiga, o para cobrar una deuda, pero esa se le pagó free, rápidamente. Ahora, Sargent Petroleum Limited es la empresa que es objeto de la investigación junto con Víctor Díaz Rúa, pero nada más mencionan a Víctor Díaz Rúa. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero decir a Jenny Berenice y por qué ella va a salir mal como quiera de esto? Porque en este caso, Jenny Berenice, en el caso de Víctor Díaz, Jenny Berenice investiga y antes de concluir la investigación ya dice que debe ir a los tribunales, pero en los otros casos archivó sin investigar. En los otros casos archivó sin investigar. Y yo digo que debió investigar en los 2 casos. En los 2 investigar. Archivó el caso de Fomper. Es más, en el caso de Fomper se habla de que mandó a hacer una auditoría. Ajá. ¿Y por qué con el caso de Víctor Díaz Rúa inicia todo sin la auditoría? Y tiene todos los indicios sin la auditoría. En el caso de Fomper, oigan, ¿cuántos millones de pesos? 1,000 y pico millones de pesos. 1,000 y pico. 1,000 y pico millones de pesos. Ella lo manda a que archivar. denunció el señor el profesor. Se habla de que eso lo mandaron a archivar, pero se habla también de que mandó a hacer una auditoría. Y yo digo, hay demasiada incoherencia por parte de la fiscal del distrito respecto a esto. Demasiada incoherencia. O sea, en el caso del presidente Fernández lo archiva sin investigar. El caso de Víctor Díaz investiga sin archivar. Oye, en el caso de Fomper, manda a hacer una auditoría, pero en el caso de Víctor Díaz, quiere procesarlo sin la auditoría. Entonces, uno tiene razón para creer que lo que anda buscando la fiscal del distrito es un reencuentro con la sociedad civil que la impugna por el manejo que hizo de los otros casos. Que ya rompió con ella, que ya el afecto que le tenía, el aprecio, oye, la estima que le tenía la sociedad civil, se le fue. Lo perdió. Entonces ella procura reencontrarse con esa sociedad civil a partir de un manejo de esto. Y no estoy diciendo que Víctor Díaz sea un santo y no estoy diciendo que sea inocente. Que todo el mundo esté claro, ¿eh? Eso lo tiene que explicar Víctor Díaz, no Domingo Páez. Y demostrarlo. Demostrarlo. Víctor Díaz le dio dinero a muchísimos periodistas que lo ensalzaban. Todo el que iba por el despacho de Víctor Díaz con periodistas a buscar dinero. Miren, yo no. Yo no. Y Víctor Díaz lo sabe. Yo no. Incluso el dinero a muchos periodistas que ahora le han dado el espalda. Domingo Páez nunca pasó por ese despacho. Oiga, nunca pasó por ese despacho, ni siquiera como militante del PLD, o como dirigente del PLD, o como diputado del PLD, buscar ningún apoyo para nada. Y él lo sabe, porque eso lo ha comentado mucha gente. Para nada. Ni siquiera apoyo, porque él es el secretario de Finanzas del PLD.
Mi apoyo como tu candidato. Ni como candidato. No. Víctor Díaz le dio dinero a todos los candidatos. O al 90%. Y mucho, a todo lo que Juancito le mandó de Santo Domingo Este. Pero no solamente, no del país entero. Porque yo soy no, pero yo quiero hablar de esto en particular. Oye, de esto en particular, porque él es el secretario de Finanzas del PLD y él tenía el deber de apoyar financieramente a todo el mundo. Mucho dinero a los que compitieron conmigo en Santo Domingo Este. Mucho a los que compitieron conmigo en Santo Domingo Este. Para que te ganara. No, yo no digo que para que me ganara. No, porque él tenía... Pero me da óyeme, Domingo, no, tú eres ingenuo, mi hermano, mire. Entonces tú me das a mí me dan, para que yo compita con otro y al otro no le dan. Entonces, pero dime, Ramón. No, pero digo esto. Digo esto porque no quiero desviarme. Estamos de acuerdo. Digo esto solamente para que se conozca mi posición, Para que se conozca mi posición. Digo todo esto porque yo no había hablado de eso. No había hablado de eso. No, porque si Juancito se lo mandaba a Víctor Díaz, le daba mucho dinero. Porque ellos tienen un Juancito de los Santos. Yo no tenía ese padrinazgo, lamentablemente. Para que se sepa. Y él lo sabe. Ahora, yo sí me llama la atención esto. Víctor Díaz es un instrumento de la necesidad que tiene la fiscal del distrito de reencontrarse con la gente que quiere que ella someta a todos los PLDistas a la justicia. Eso es lo que es Víctor Díaz. No es un problema de si él es inocente o es culpable. No, eso no es tema ahí. Eso no es tema en la Fiscalía del Distrito. No es tema de si él es inocente o es culpable. Y el que quiera entender que yo estoy defendiendo a Víctor Díaz, que lo entienda. Si Víctor Díaz es culpable, yo soy de los que quiere que él vaya a la cárcel. Que responda a los tribunales. Ahora, así como digo esto, tengo que decir los otros, porque no se puede jugar a una falsa lucha contra la corrupción. Tiene que ser a todos. La lucha contra la corrupción tiene que tener una regla vertical. No puede ser un instrumento de la imagen de nadie. Archivar uno sin investigar e investigar a otro sin archivar. No puede ser así. Oye, no puede ser así. Hacerle jueguito a uno, como hizo el anterior encargado del DEPRECO, Otoniel Bonilla. Agarra. Esto sí, esto no. Agarra a uno sí, a otro no. Agarra a un tipo. El de la Güera. El del PRA. El del PRA. Sí. El del PRA que desvió 350,000 pesos para hacer una jodida oficina política. Y le construye un expediente en la que tiene que sumar todos los salarios que se pagaron ahí para que pareciera un expediente de 50 millones. Todos los salarios. Botella o no. Y todo el mundo sabe que eso no es un proceso. ¿Y las donaciones a la iglesia? Sí, donaciones, lo que sea. Oye, y todo el mundo sabe que eso no es un proceso. Todo el mundo sabe que aunque se pague un salario por botella, eso no construye un proceso penal. No. Todo el mundo lo sabe. En este país, todo el que tiene un chin de juicio, porque el que no tiene ningún juicio no tiene forma de construir un criterio. Todo el que tiene un chin de juicio en este país sabe que por el pago de un salario, como botella o como no se construye un proceso penal. Bueno, pues mira, Otoniel Bonilla intentó construir lo construyó un proceso penal contra eso por una dilapidación de 350,000 pesos. Coño, en un estado donde se roban millones de pesos, miles de millones de pesos, usted lo que está es construyendo una falsa lucha contra la corrupción. Usted lo que es un farsante. Donde se dilapidan y se pierden y se roban con sobrevaluaciones y con todo tipo de mecanismos de corrupción, miles de millones de pesos. Construir un proceso por la dilapidación de 350,000 pesos es una vagabundería. Una vagabundería. Pues lo estoy diciendo ahora también. Miren, en esos 8 años hubo mucha corrupción. En esos 8 años pasados. Demasiado, he dicho yo. Demasiado. Pero la realidad... Demasiado corrupción. Ahora, ¿por qué no se combate la corrupción? Porque usted la quiere reducir. La quiere reducir a un problema de su imagen pública. Es una falsa lucha contra la corrupción.
una falsa lucha contra la corrupción, eso le hace daño a la sociedad dominicana. Eso te iba a decir pero la realidad, Monda y Lironda, mi hermano Domingo Pay, amigos televidentes, es que hay corruptos preferidos y corruptos no preferidos. Entonces, por eso, en esos 8 años, en los 12, en los 4 de Hipólito sí hubo, o sea, en los últimos 20 años, cada funcionario judicial ha tenido su corrupto preferido y no ha hecho lo que tiene que hacer verticalmente, perseguir, seguir y darle lo que tiene que hacer en la justicia a esas personas que son corruptas. Entonces, ¿eso es así? Nada más quieren llevar al tema aquello que le puede sacar conviene. Beneficio. De una forma u otra. Beneficio. Miren, yo no tengo vela en ese entierro. No tengo vela en ese entierro, porque yo no fui de los preferidos. Ahí hay una legión inmensa de periodistas que pasaban por el despacho de Víctor Díaz. Inmensa, y Víctor Díaz sabe lo que yo estoy diciendo. Inmensa de periodistas. Y yo conozco todo eso. Entre ellos, yo soy del PLD y comparto un espacio con Víctor Díaz. Víctor Díaz es miembro del Comité Central del PLD y yo también soy miembro del Comité Central del PLD. Miembro del Comité Central del PLD. Pero este dirigente del PLD, este miembro del Comité Central del PLD no pasó por donde Víctor Díaz a eso. Y pude haberlo hecho. Y sé que si lo hubiese hecho para mi actividad política, para todo, él probablemente me hubiese apoyado. Yo no lo hice. Pero eso no es ninguna lucha contra la corrupción. Ahí de eso se va a beneficiar mucha gente que hace denuncia